Mi hija se avergonzó de mí frente a todos por no ser millonaria, hasta que hablé en 5 idiomas y el juez descubrió que yo era la heredera de 6,4 millones. Nunca pensé que las palabras de mi propia sangre me dolerían más que el abandono de su padre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Elena Ramos. Tengo 72 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid. Las paredes color crema han perdido su brillo después de décadas, pero aún conservan las fotografías familiares que me recuerdan lo que una vez creí que era mi mayor orgullo, mis 2 hijos. El suelo de baldosas frías siempre cruje bajo mis pies cuando camino por las mañanas hacia la pequeña cocina, donde preparo mi café solo en una taza desportillada que compré hace 20 años en el Rastro. Mi rutina diaria comienza a las 6 de la mañana. Me visto con la misma falda gris que uso desde hace 5 años, una blusa blanca que lavo a mano cada 2 días, y los zapatos negros de tacón bajo que compré en rebajas cuando aún trabajaba. El espejo del baño me devuelve la imagen de una mujer cansada, con las manos manchadas por años de limpiar casas ajenas y el cabello canoso recogido en un moño simple que nunca cambia. Mis ojos, que una vez brillaron con esperanza, ahora cargan el peso de décadas de sacrificios no reconocidos. Durante 45 años fui profesora de idiomas en un instituto público de Vallecas. Cada mañana tomaba el metro Línea 1, apretujada entre trabajadores que corrían hacia sus empleos, cargando una bolsa de tela desgastada llena de libros en francés, inglés, alemán e italiano. Llegaba al instituto y durante 8 horas consecutivas enseñaba a generaciones de estudiantes que muchas veces no valoraban el conocimiento que yo intentaba transmitirles. Pero yo persistía, porque en cada clase veía la posibilidad de abrir una puerta hacia un futuro mejor para esos jóvenes. Por las tardes, cuando terminaba mi jornada oficial, caminaba hasta las casas de familias adineradas en los barrios de Salamanca y Chamartín. Allí, con mis manos ya cansadas del día, limpiaba pisos de mármol, aspiraba alfombras persas y sacaba brillo a espejos en los que nunca me veía reflejada como una igual. Las señoras de esas casas me trataban con cortesía distante, siempre recordándome que era la empleada y que debía usar la entrada de servicio. Los fines de semana vendía dulces caseros en la puerta del Hospital 12 de Octubre. Preparaba torrijas, magdalenas y rosquillas en mi pequeña cocina durante las madrugadas, llenando tuppers que transportaba en una cesta de mimbre hasta la puerta del hospital. Allí me sentaba en una silla plegable, bajo el sol del verano o la lluvia del invierno, ofreciendo mis dulces a familiares preocupados que esperaban noticias de sus seres queridos. Cada euro que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de galletas escondida detrás de los libros de cocina. Todo ese dinero, cada sacrificio, cada hora robada a mi descanso, tenía un único propósito: que mis hijos, Valeria y Miguel, pudieran tener la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando su padre, Alberto, nos abandonó por una secretaria de 28 años cuando ellos tenían 8 y 10 años respectivamente, me convertí en madre y padre simultáneamente. Nunca más volví a saber de él, como si hubiéramos sido un capítulo de su vida que decidió arrancar y quemar. Recuerdo vívidamente el día que Valeria, mi hija menor, me dijo que había conseguido una beca parcial para estudiar administración de empresas en Madrid. Tenía 18 años, los ojos brillantes de ilusión, y por primera vez en mucho tiempo yo sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Sin embargo, la beca solo cubría el 60% de los gastos. El resto tendría que pagarlo yo. Sin dudarlo, vendí las pocas joyas que conservaba de mi madre. Trabajé turnos dobles durante meses, y hasta pedí un préstamo que tardé 5 años en pagar. Valeria se graduó con honores. La vi caminar por el escenario universitario vestida con su toga y birrete, sonriente, hermosa, exitosa. Ese día lloré de orgullo en la última fila del auditorio, vestida con mi único vestido bueno, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Pensé que finalmente había logrado mi objetivo, que mi hija tuviera un futuro mejor que el mío.
Después de la universidad, Valeria conoció a Ricardo, un empresario de construcción 10 años mayor que ella, dueño de varias empresas en Madrid y Barcelona. Se casaron en una ceremonia elegante, en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. Yo asistí con un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, gastando el dinero que había estado ahorrando para cambiar la nevera que ya no enfriaba bien. Durante toda la ceremonia, me sentí fuera de lugar entre los invitados de Ricardo, todos vestidos con ropas caras y hablando de negocios y viajes que yo solo conocía por las telenovelas. Con el tiempo, las visitas de Valeria se volvieron cada vez más esporádicas. Nuestras conversaciones telefónicas se redujeron a llamadas rápidas los domingos por la tarde, donde ella me contaba superficialmente sobre sus vacaciones en las Maldivas, sus cenas en restaurantes que cobraban lo que yo ganaba en un mes, y sus compras en boutiques de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Cuando yo intentaba compartir mis pequeñas alegrías, un libro nuevo que había encontrado en una librería de segunda mano, o la noticia de que mi antigua vecina había venido a visitarme, ella interrumpía con un «¡Qué bien, mamá!», distraído, y cambiaba de tema. La noche que cambió todo comenzó con una llamada inesperada. Era un miércoles de octubre. Llovía intensamente sobre Madrid, y yo estaba sentada en mi sofá de 2 plazas, leyendo una novela de García Márquez bajo la luz amarillenta de mi lámpara de pie. El teléfono sonó a las 8 de la noche, interrumpiendo mi rutina tranquila. «Mamá», dijo Valeria con una voz extrañamente animada. «Ricardo está organizando una cena de gala para celebrar un contrato importante. Es en el Hotel Villamagna, con gente muy influyente de Madrid. Me preguntaba si te gustaría acompañarnos». Me quedé en silencio por unos segundos, sorprendida. Hacía más de un año que no me invitaba a ningún evento social. «¿Estás segura, hija? No creo que yo encaje en ese tipo de reuniones». «Por favor, mamá, será divertido. Solo tienes que venir, sonreír y disfrutar de la comida», insistió, aunque algo en su tono me hizo sentir que había una razón oculta detrás de la invitación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cómo sería estar en un salón elegante, rodeada de personas importantes, sintiendo por una vez que pertenecía al mundo exitoso que mi hija había construido. Quizás, pensé con una ingenuidad que ahora me avergüenza, finalmente Valeria se había dado cuenta de que quería incluirme en su nueva vida. El día de la cena, me levanté temprano y dediqué horas a prepararme. Me puse mi mejor vestido, el mismo azul marino de su boda que había conservado cuidadosamente en el armario. Me maquillé con los cosméticos baratos que compraba en el supermercado, y hasta me hice un peinado diferente, recogiendo mi cabello en un moño más elaborado que el de costumbre. Cuando me miré al espejo, por un momento sentí que podía estar a la altura de las circunstancias. Ricardo vino a buscarme en su Mercedes negro. Durante el trayecto al hotel, apenas habló conmigo, limitándose a comentarios educados sobre el tráfico y el clima. Valeria, sentada a su lado, revisaba constantemente su maquillaje en el espejo del parasol y ajustaba su vestido de diseñador, que probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses. El Hotel Villamagna brillaba con luces doradas que se reflejaban en las aceras mojadas por la lluvia vespertina. Al entrar, quedé deslumbrada por el lobby de mármol blanco, los candelabros de cristal que colgaban del techo alto, y el aroma a perfumes caros que flotaba en el aire. Me sentí pequeña e invisible entre tanta opulencia. El salón de la cena era aún más impresionante. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos inmaculados, centros de flores que parecían obras de arte, copas de cristal que reflejaban la luz de las arañas como pequeños diamantes. Los invitados llegaban vestidos con trajes que claramente no venían de las tiendas donde yo compraba mi ropa, y hablaban en tonos seguros sobre negocios millonarios y propiedades en el extranjero. Valeria me guió hasta una mesa en una esquina del salón, lejos de la mesa principal donde se sentarían Ricardo y los invitados más importantes. «Estarás más cómoda aquí, mamá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es más tranquilo». Durante la primera hora, permanecí en silencio, observando las conversaciones a mi alrededor y sintiendo cada vez más fuera de lugar. Los demás comensales de mi mesa me miraban con curiosidad, preguntándose quién era yo y qué hacía en esa reunión.
Intenté participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca para comentar algo, las palabras parecían sonar inadecuadas en ese ambiente sofisticado. Fue entonces cuando se acercó un hombre mayor, elegantemente vestido con un traje gris marengo y una corbata de seda azul. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado y el aire de autoridad que caracteriza a las personas acostumbradas al poder. Se dirigió directamente a Valeria con una sonrisa condescendiente. «Valeria, querida», dijo con voz fuerte que se escuchó en varias mesas cercanas. «Esta señora tan mayor que está sentada contigo, ¿es acaso la cocinera del evento?». El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Sentí como si todos los ojos del salón se hubieran girado hacia mí, evaluándome, juzgándome, confirmando lo que mi aspecto ya había sugerido, que yo no pertenecía a ese lugar. Esperé a que Valeria me defendiera, a que dijera con orgullo que yo era su madre, la mujer que había sacrificado toda su vida para darle la educación que la había llevado hasta ese momento. Esperé a que explicara que yo era la profesora que dominaba 5 idiomas, la trabajadora incansable que había pagado cada euro de sus estudios universitarios. En lugar de eso, Valeria soltó una risita nerviosa, miró hacia otro lado por un momento, y luego respondió con una voz que me atravesó como un cuchillo helado. «No, bueno, sí, algo así. Es una mujer que me ayudó cuando era niña. Una especie de nana, ya sabes». Las carcajadas que siguieron resonaron en mis oídos como campanas de funeral. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo, que el aire desaparecía de mis pulmones, que el suelo de mármol se abría bajo mis pies para tragarme. Apreté la servilleta de lino blanco hasta clavarme las uñas en las palmas de las manos, tratando de anclarme a algo real mientras mi mundo se desmoronaba. «Soy tu madre», pensé con desesperación. «Tu madre que trabajó 3 empleos para pagarte la universidad, que se saltó comidas para que tú pudieras cenar, que vendió hasta sus recuerdos más preciados para que tú tuvieras un futuro. Soy tu madre, maldita sea». Pero no dije nada, porque el silencio de una madre traicionada duele más que cualquier palabra que pueda gritarse al mundo. Durante el resto de aquella cena interminable, permanecí sentada como una estatua de sal, observando cómo mi hija reía con sus nuevos amigos, mientras yo me convertía en la anécdota divertida de la noche. Cada bocado de comida me sabía a cartón. Cada sorbo de vino me quemaba la garganta como si fuera vinagre. Las conversaciones continuaron a mi alrededor sobre inversiones inmobiliarias y vacaciones en los Alpes suizos, mientras yo me hundía más y más en una silla que parecía tragarme. Cuando finalmente regresamos a casa, el silencio en el Mercedes de Ricardo era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Valeria miraba por la ventanilla, evitando mi mirada como si yo fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. Al llegar a mi edificio en Lavapiés, bajé del coche sin despedirme, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sofá desgastado, con una manta sobre las piernas, recordando todo lo que había hecho por mis hijos durante las últimas 4 décadas. Las imágenes se sucedían en mi mente como una película dolorosa que no podía detener. Recordé aquella Nochebuena cuando Valeria tenía 12 años y Miguel 14. Yo había trabajado turnos dobles durante todo diciembre, limpiando oficinas hasta altas horas de la madrugada, para poder comprarles los regalos que habían pedido en sus cartas a los Reyes Magos. Valeria quería una bicicleta rosa con cestas de flores, y Miguel soñaba con una consola de videojuegos que costaba lo que yo ganaba en un mes entero. Aquella víspera navideña, llegué a casa a las 2 de la madrugada con las manos hinchadas de tanto fregar suelos y los pies sangrantes dentro de mis zapatos baratos. Mis hijos dormían plácidamente en sus camas, ajenos al sacrificio que su madre estaba haciendo por ellos. Me senté en la mesa de la cocina y envolví cuidadosamente cada regalo con papel que había comprado en las rebajas de enero del año anterior, guardado durante 11 meses en el armario. Cuando despertaron aquella mañana del 6 de enero, sus gritos de alegría llenaron nuestro pequeño apartamento. Valeria abrazó su bicicleta como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y Miguel no podía creer que tuviera en sus manos la consola con la que había soñado durante meses. «Eres la mejor mamá del mundo»,
me dijo Valeria aquel día, cubriendo mi rostro de besos. Yo lloré de felicidad, sintiendo que cada hora de trabajo extra, cada comida que me había saltado para ahorrar dinero, había valido la pena por esa sonrisa radiante. Ahora, 40 años después, esa misma niña me había negado frente a extraños, avergonzándose de la madre que se había deslomado por darle todo lo que ella consideraba importante. También recordé el día que Miguel tuvo aquel accidente en la moto cuando tenía 17 años. Lo llevaron al hospital clínico en ambulancia, y yo corrí desde Vallecas hasta el centro de Madrid porque no tenía dinero para un taxi. Llegué empapada en sudor y lágrimas, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Miguel tenía una fractura múltiple en la pierna derecha y necesitaba una operación que costaba miles de euros. Sin seguro médico privado, la lista de espera en la sanidad pública era de 6 meses. Pero el médico me explicó que cada día de retraso podía significar que Miguel quedara con una cojera permanente. Esa misma tarde fui al banco y pedí un préstamo que comprometía mi salario durante los siguientes 3 años. Firmé papeles que apenas entendía, hipotecando mi futuro por la salud de mi hijo. Durante las 6 semanas que Miguel estuvo en recuperación, yo dormía en una silla plegable junto a su cama del hospital. Las enfermeras me traían café de las máquinas expendedoras, porque sabían que no tenía dinero para comer en la cafetería. Me duchaba en los baños públicos del hospital y me cambiaba de ropa en los vestuarios del personal, que me permitían usarlos por lástima. Cuando Miguel finalmente pudo caminar sin muletas, me abrazó llorando y me prometió que algún día me devolvería todo lo que había hecho por él. Cuando sea mayor y tenga mi propia empresa, te compraré una casa grande con jardín, mamá. Te lo prometo. Me dijo con esa seriedad que solo tienen los adolescentes cuando sienten que deben algo importante a sus padres. Pero Miguel se mudó a Barcelona después de la universidad para trabajar en una empresa de tecnología. Nuestras conversaciones se limitaron a llamadas de 5 minutos cada 15 días, donde me contaba superficialmente sobre su trabajo, y yo fingía estar feliz por sus éxitos mientras lloraba en silencio por su ausencia. La casa con jardín que me había prometido se convirtió en un apartamento caro en el Eixample barcelonés que nunca me invitó a visitar. Los años pasaron y mis hijos construyeron sus vidas como si yo fuera un capítulo de su infancia, que podían visitar ocasionalmente por nostalgia, pero nunca un elemento central de su presente. Valeria con sus cenas de gala y sus vacaciones en resorts de lujo, Miguel con su trabajo de ingeniero informático y sus aficiones caras que incluían esquiar en los Pirineos y coleccionar vinos franceses. Mientras tanto, yo seguía viviendo en el mismo apartamento de lavapiés donde los había criado, con la misma nevera que no enfriaba bien, el mismo sofá hundido donde había pasado noches en vela cuando tenían fiebre, la misma mesa de cocina donde había ayudado con los deberes durante años. Las paredes conservaban las marcas de altura que había dibujado en el marco de la puerta cuando eran pequeños, pero ellos ya no venían lo suficiente como para notar que esas líneas seguían ahí, como un recordatorio permanente de lo que una vez fuimos como familia. La jubilación había llegado como un alivio y una condena simultánea. Después de 45 años enseñando idiomas, me despidieron con una ceremonia modesta, donde me regalaron un reloj de mesa plateado y me dieron las gracias por mi servicio. Mi pensión era suficiente para sobrevivir, pero no para vivir con dignidad. Cada mes calculaba cuidadosamente los gastos: alquiler, luz, gas, comida básica, medicamentos para la artritis que había desarrollado después de décadas de trabajo físico. Había dejado de comprar libros nuevos, mi única pasión personal, porque no podía permitírmelos. En su lugar, visitaba la biblioteca pública de Lavapiés cada martes y viernes, donde me sentaba durante horas leyendo novelas en los idiomas que había enseñado durante décadas. La bibliotecaria, una mujer joven llamada Carmen, me conocía de vista y siempre me apartaba los libros nuevos que llegaban en francés o italiano, sabiendo que yo los disfrutaría. Las Navidades se habían vuelto especialmente dolorosas. Valeria y Ricardo viajaban a destinos exóticos para escapar del estrés navideño, mientras Miguel se quedaba en Barcelona trabajando en proyectos que, según él, no podía abandonar ni siquiera por las fiestas.
Yo pasaba las cenas de Nochebuena sola, preparando una comida sencilla para una persona mientras escuchaba las celebraciones de las familias vecinas a través de las paredes delgadas de mi edificio. El año anterior, había intentado organizar una cena navideña familiar en mi casa. Llamé a Valeria en octubre para proponerle la idea, explicándole que podía cocinar el cordero asado que tanto le gustaba cuando era pequeña, y que Miguel podría venir desde Barcelona para pasar unos días juntos como en los viejos tiempos. «Ay, mamá», me respondió Valeria con esa voz que usaba cuando consideraba que mis ideas eran infantiles. «Ya no somos niños para esas cenas familiares. Ricardo y yo tenemos compromisos sociales muy importantes en Navidad. Es temporada alta para los negocios, ¿entiendes? Además, tu casa es muy pequeña para una cena formal». Miguel me dio una excusa diferente, pero igualmente hiriente. «Mamá, ya sabes que Barcelona en Navidad es muy especial. Mis amigos han organizado un viaje a los Pirineos para esquiar. No puedo fallarles ahora que ya hemos reservado todo». Así que pasé aquella Nochebuena viendo la televisión y comiendo una cena precocinada del supermercado, mientras mis hijos disfrutaban de sus vidas sin dedicar ni un pensamiento a la mujer que se había sacrificado para darles las oportunidades que ahora usaban para alejarse de ella. Pero la humillación de aquella cena en el Hotel Villamagna había sido diferente. No era solo la ausencia o el descuido, era la negación activa de mi existencia. La traición consciente de convertirme en la nana frente a extraños para proteger la imagen social que mi hija consideraba más importante que el amor de su madre. Mientras las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por las cortinas baratas de mi ventana, tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos que estaban por venir. Ya no iba a llamar a Valeria cada domingo para preguntarle cómo estaba. Ya no iba a enviarle tarjetas de cumpleaños que ella nunca agradecía. Ya no iba a fingir que entendía sus excusas para no visitarme. Me levanté del sofá con las articulaciones doloridas por haber pasado toda la noche en la misma posición, fui hasta mi pequeña cocina y preparé una taza de café cargado. Mientras lo bebía, mirando por la ventana el despertar del barrio de Lavapiés con sus inmigrantes que salían temprano hacia sus trabajos precarios, me pregunté por primera vez en décadas si todo lo que había hecho por mis hijos había sido un error monumental. ¿Acaso, al sacrificar tanto por ellos, les había enseñado que mi valor como persona era proporcional a lo que podía darles? ¿Los había convertido en personas que solo valoraban a otros por su utilidad económica y su estatus social? Esa mañana, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Valeria en la pantalla, no respondí. Por primera vez en mi vida como madre, dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Después vinieron 2 mensajes de texto. «Mamá, ¿estás bien? No respondes al teléfono». Y luego, «Espero que no estés molesta por lo de anoche. Ya sabes cómo es esa gente. Había que seguirles el juego. Seguirles el juego. Como si negar a tu madre fuera parte de un teatro social aceptable. Como si mi dignidad fuera un precio razonable que pagar por la aceptación en círculos donde el dinero era más importante que la familia». No respondí a ninguno de esos mensajes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la liberación. Los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño y liberador. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba con llamadas dominicales obligatorias. No tenía que fingir interés por las aventuras gastronómicas de Valeria en restaurantes que costaban más que mi pensión mensual. El apartamento se llenó de una quietud que al principio me inquietó, pero que gradualmente comencé a apreciar como si fuera música. Decidí retomar mis caminatas matutinas por el Retiro, algo que había abandonado cuando comencé a trabajar los fines de semana para costear los caprichos universitarios de mis hijos. Cada mañana a las 7, me ponía mis zapatos de caminar más cómodos y recorría el sendero que bordeaba el estanque, observando a los patos y respirando el aire fresco que el Madrid temprano aún conservaba antes de llenarse del humo de los coches. Fue durante una de estas caminatas, un miércoles gris de noviembre, cuando me topé con Carmen, mi antigua bibliotecaria, que paseaba a su perro cerca de la Rosaleda. Nos saludamos con la familiaridad de 2 mujeres que se reconocen como supervivientes de circunstancias similares, y terminamos sentadas en un banco compartiendo un café de máquina mientras su perro,
Un mestizo pequeño llamado Quijote olfateaba las hojas caídas a nuestros pies. «Elena», me dijo Carmen después de que le contara vagamente lo ocurrido en la cena. ¿Alguna vez te has preguntado si tus hijos realmente te conocen? No me refiero a conocerte como madre, sino como persona. Como Elena Ramos, la mujer que habla 5 idiomas y que puede recitar poesía de Neruda en español y de Baudelaire en francés. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante tantos años había sido únicamente mamá, que había olvidado que existía una Elena anterior a la maternidad. Una mujer con sueños propios, intereses intelectuales y una identidad que no dependía de los logros o fracasos de otras personas. Cuando era joven, le confesé mientras observaba cómo una pareja de ancianos alimentaba a las palomas cerca del estanque. Quería ser traductora para las Naciones Unidas. Había enviado mi solicitud y todo, pero entonces quedé embarazada de Miguel, y Alberto insistió en que una mujer casada no debía trabajar fuera de la ciudad. Después vino Valeria, y cuando finalmente Alberto se marchó, ya era demasiado tarde para perseguir esos sueños. Carmen asintió con la comprensión de alguien que había visto muchas historias similares en su trabajo bibliotecario. «Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres», me dijo con una sonrisa suave. «Y a veces, las circunstancias nos obligan a redescubrir nuestra propia fuerza cuando menos lo esperamos». No sabía entonces lo proféticas que resultarían sus palabras. Al regresar a casa esa tarde, encontré un sobre oficial en mi buzón. El papel era grueso, de color crema, con el membrete de Bufete Jurídico Mendoza y Asociados Barcelona. Mi corazón se aceleró inmediatamente, pensando que alguno de mis hijos había tenido problemas legales, pero cuando abrí la carta con manos temblorosas, el contenido era completamente inesperado. «Estimada señora Elena Ramos Vidal», comenzaba la carta en un español formal y distante. «Nos dirigimos a usted en calidad de albaceas testamentarios del difunto don Alberto Ramos Serrano, fallecido el pasado 15 de octubre de 2024 en la ciudad de Barcelona. Según consta en el testamento del señor Ramos, usted figura como beneficiaria de una parte de sus bienes. Le rogamos se ponga en contacto con nuestro despacho a la mayor brevedad posible para proceder con los trámites correspondientes». La carta se me cayó de las manos como si quemara. Alberto había muerto. El hombre que me había abandonado con 2 hijos pequeños, que había desaparecido de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido, que nunca había enviado ni un euro de manutención infantil, había muerto, y aparentemente me había dejado algo en su testamento. Me senté en mi sofá desgastado, sosteniéndome la cabeza entre las manos, tratando de procesar esta información. No había llorado por Alberto en más de 30 años, y no iba a empezar ahora. Pero la idea de que él hubiera pensado en mí al final de su vida me generaba una mezcla confusa de curiosidad y resentimiento. Durante los siguientes días, la carta permaneció sobre mi mesa de cocina como un objeto radiactivo que no me atrevía a tocar, pero tampoco podía ignorar. Finalmente, una tarde lluviosa de viernes, marqué el número que aparecía en el membrete. La secretaria que me atendió tenía una voz profesional y eficiente. Me transfirió con el abogado, un hombre mayor llamado Joaquín Mendoza, que me explicó los detalles con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con viudas confundidas. «Señora Ramos», me dijo con una voz cálida que contrastaba con la frialdad de la carta. Su exmarido falleció de un infarto fulminante en su domicilio de Barcelona. No sufrió, según el informe médico. Había estado viviendo solo durante los últimos años, después de que su segunda esposa solicitara el divorcio. La información me llegaba como datos abstractos sobre un extraño, no sobre el hombre que una vez durmió a mi lado y fue el padre de mis hijos. Me enteré de que Alberto había construido un imperio empresarial en el sector inmobiliario barcelonés, que había tenido otros 2 hijos con su segunda esposa, y que había vivido una vida de lujos que yo solo conocía por las revistas del corazón. La lectura del testamento será el próximo martes a las 5 de la tarde en nuestro despacho, continuó el abogado. Estarán presentes todos los beneficiarios mencionados en el documento. Le recomiendo encarecidamente que asista, señora Ramos. Creo que lo que va a escuchar la sorprenderá. Esa noche llamé a Valeria para contarle sobre la muerte de su padre. Su reacción fue extrañamente fría, como si la noticia fuera un inconveniente menor en su agenda social.
¿Y dice que hay un testamento? Me preguntó con un tono que no conseguía disimular su interés económico. ¿Mencionó cuánto dinero está involucrado? No lo sé, Valeria. Ni siquiera sé si me ha dejado algo significativo. Puede que solo sean objetos personales o algún recuerdo simbólico. Le respondí, aunque algo en la voz del abogado me había dado a entender que se trataba de algo más importante. Bueno, de todas formas iré contigo, declaró con una determinación que me resultó familiar. No puedes manejar estos asuntos legal tú sola, mamá. Es demasiado complicado para alguien de tu experiencia. La forma en que dijo experiencia me hizo entender que se refería a mi clase social, a mi falta de familiaridad con el mundo de las herencias y los abogados caros. Una vez más, mi propia hija me trataba como si fuera una anciana incapaz de entender asuntos que requerían cierta sofisticación intelectual. El viaje en tren a Barcelona fue tenso. Valeria pasó las 3 horas hablando por teléfono sobre negocios, planificando cenas sociales y organizando una sesión de fotos para la revista de decoración que quería hacer un reportaje sobre su casa. Yo miraba por la ventanilla el paisaje castellano que se transformaba gradualmente en las colinas catalanas, pensando en todas las veces que había soñado con viajar, pero nunca había tenido el dinero para hacerlo. El despacho de abogados estaba ubicado en el Passeig de Gràcia, en un edificio modernista que respiraba dinero y poder. El ascensor de hierro forjado nos llevó hasta la 5ª planta, donde una recepcionista impecablemente vestida nos hizo pasar a una sala de reuniones con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Barcelona. Cuando llegamos, ya había varias personas esperando. Reconocí inmediatamente a los otros 2 hijos de Alberto. Un hombre de unos 40 años con traje de diseñador que claramente había heredado la arrogancia paterna, y una mujer más joven, elegante pero con una expresión amargada que sugería una vida de privilegios insatisfactorios. Su madre, la segunda esposa de Alberto, era una mujer en sus 50 que me miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como si yo fuera un vestigio embarazoso del pasado de su exmarido. También estaba presente Miguel, mi hijo mayor, que había venido desde su apartamento barcelonés, pero que apenas me saludó con un beso en la mejilla, antes de sentarse lo más lejos posible de mí. Durante los años que llevaba viviendo en Barcelona, se había vuelto más distante, más frío, adoptando los modales de la clase social a la que aspiraba a pertenecer. El abogado Joaquín Mendoza entró puntualmente a las 5, acompañado de una asistente que cargaba una carpeta gruesa llena de documentos. Era un hombre en sus 60, con cabello plateado y gafas que le daban un aire de sabiduría profesional. Se sentó a la cabecera de la mesa de caoba pulida y nos miró a todos con la solemnidad que requería la ocasión. «Damas y caballeros», comenzó con voz clara, «procedemos a la lectura del testamento de don Alberto Ramos Serrano, fechado el 15 de agosto de 2024, 2 meses antes de su fallecimiento». Abrió el documento y comenzó a leer las cláusulas legales habituales. Los primeros beneficiarios fueron sus hijos del segundo matrimonio, que recibieron propiedades inmobiliarias en Barcelona y Madrid, así como acciones de las empresas familiares. Su exesposa recibió una cantidad considerable como compensación por los años de matrimonio. Miguel y Valeria fueron mencionados con propiedades menores. Un apartamento en Sitges para Miguel y un local comercial en el centro de Madrid para Valeria. Ambos parecían satisfechos con sus herencias, que representaban más dinero del que habían visto en sus vidas. Pero entonces el abogado hizo una pausa dramática, quitándose las gafas y mirándonos a todos directamente. Y finalmente, dijo con una voz que pareció llenar toda la habitación, la cláusula principal del testamento. Volvió a ponerse las gafas y leyó lentamente. Lego la totalidad de mi patrimonio líquido, valorado en 6.400.000 euros, así como mi residencia principal en Barcelona y mi colección de arte, a mi primera esposa, Elena Ramos Vidal, en reconocimiento por haber criado a nuestros hijos sola, cuando yo no tuve el valor ni la responsabilidad de hacerlo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Sentí como si el mundo se hubiera detenido.
como si las palabras del abogado hubieran sido pronunciadas en un idioma que mi mente no conseguía procesar. 6.400.000 euros. Una cifra tan astronómica que ni siquiera conseguía imaginar lo que significaba en términos reales. Y una disculpa póstuma de un hombre que había tardado 40 años en reconocer el daño que había causado. Miré a mi alrededor y vi las caras de shock de todos los presentes. Valeria tenía la boca abierta, Miguel se había puesto pálido, y los hijos del segundo matrimonio me miraban con una mezcla de incredulidad y resentimiento que resultaba casi cómica. Pero lo que más me impactó no fue la cantidad de dinero, sino las palabras que acompañaban la herencia. Alberto había reconocido, aunque fuera al final de su vida, lo que yo había hecho por nuestros hijos. Había admitido su cobardía y su irresponsabilidad. Y de alguna manera extraña y tardía, me había devuelto la dignidad que me había quitado cuando decidió abandonarnos. Por primera vez en 40 años, me sentí vindicated, validada, como si finalmente alguien hubiera confirmado que todo lo que había sacrificado había tenido valor, había tenido importancia, había merecido reconocimiento. Pero mientras procesaba esta información revolucionaria, no podía dejar de pensar en la ironía cruel de la situación. Ahora que tenía más dinero del que había soñado jamás, mis hijos finalmente iban a prestarme atención, pero ya no estaba segura de si quería esa atención, o si había llegado demasiado tarde para reparar el daño que años de descuido habían causado en mi corazón. La transformación fue inmediata y repugnante. Antes de que pudiéramos salir del despacho del abogado, Valeria ya había cambiado completamente su actitud hacia mí. Sus ojos brillaban con una avidez que me resultaba desconocida, y su voz había adoptado un tono meloso que no había escuchado desde que era una niña pequeña pidiendo favores. «Mamá», me susurró al oído mientras salíamos del edificio modernista hacia las calles bulliciosas del Passeig de Gracia. «Esto es increíble. No puedo creer que papá finalmente hiciera lo correcto contigo. Te mereces cada euro de esa herencia». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando el discurso durante los 5 minutos que habíamos tardado en bajar en ascensor. Miguel caminaba a mi otro lado, igualmente solícito, ofreciéndome su brazo para caminar como si hubiera desarrollado alguna fragilidad durante los últimos 20 minutos. «Deberíamos celebrarlo», declaró Miguel, con una sonrisa que no había visto en años. «Conozco un restaurante excelente aquí en Barcelona. Te invitamos a cenar, ¿verdad, Valeria?» Por primera vez en décadas, mis hijos competían por mi atención, pero yo sabía exactamente qué los motivaba, y esa certeza me llenaba de una tristeza tan profunda que casi me quitaba el apetito. Durante la cena en aquel restaurante caro del barrio gótico, con sus manteles blancos y camareros que hablaban en susurros reverenciales, observé cómo mis hijos representaban el papel de hijos devotos con una dedicación que habría sido admirable si hubiera sido genuina. Valeria me cortaba la carne como si fuera una inválida. Miguel me servía vino en una copa que yo apenas tocaba, y ambos me bombardeaban con preguntas sobre mis planes para el dinero. «Mamá», dijo Valeria mientras jugueteaba con su copa de champán, «tienes que pensar muy cuidadosamente en cómo manejar esta fortuna. Hay muchas personas sin escrúpulos que se aprovechan de mujeres mayores con dinero». La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Aquí estaba mi propia hija, advirtiéndome sobre personas que podrían intentar aprovecharse de mí, mientras planeaba exactamente eso. «Podrías comprarte una casa más grande», sugirió Miguel. «Tal vez en un barrio mejor. Lavapiés no es lugar para una mujer de tu nueva posición social». Cada sugerencia venía acompañada de una oferta de ayuda que me resultaba sospechosa. Valeria se ofreció a acompañarme a buscar propiedades inmobiliarias. Miguel insistió en que necesitaba un asesor financiero de confianza. Casualmente, él conocía varios, y ambos me aseguraron que estarían disponibles para cualquier cosa que necesitara. Durante las siguientes semanas, después de regresar a Madrid, mi apartamento en Lavapiés se convirtió en una estación de tren donde mis hijos aparecían constantemente con excusas cada vez más elaboradas para visitarme. Valeria llegaba con bolsas de comida cara de El Corte Inglés, insistiendo en que yo merecía lo mejor, ahora que podía permitírmelo,
Miguel me traía revistas de viajes y me hablaba sobre cruceros por el Mediterráneo, que según él, serían perfectos para una mujer de mi edad y recursos. Pero lo que más me perturbaba era la forma en que habían comenzado a hablar de mí, como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones por sí misma. Durante una de sus visitas conjuntas, los escuché susurrando en mi pequeña cocina, mientras yo fingía tomar una siesta en el sofá. «No puedes seguir viviendo sola con todo ese dinero», decía Valeria con una voz preocupada que sonaba completamente artificial. «A su edad, es vulnerable a estafas, robos. Necesita protección». «Tienes razón», respondía Miguel. «Deberíamos convencerla de que nos deje ayudarla a gestionar sus finanzas. Por su propio bien, por su propio bien». La frase se repetía constantemente en sus conversaciones, como un mantra que justificaba cualquier manipulación que tuvieran en mente. Todo lo que sugerían era, por mi propio bien, mudarme cerca de ellos para que pudieran cuidarme mejor, transferir el dinero a cuentas que ellos pudieran supervisar, firmar poderes legales que les permitieran tomar decisiones en caso de emergencia. Una tarde de diciembre, mientras una lluvia fría golpeaba las ventanas de mi apartamento, Valeria llegó con una carpeta llena de papeles y una expresión de preocupación maternal que me resultó nauseabunda. «Mamá», comenzó sentándose a mi lado en el sofá y tomando mis manos con una ternura falsa. «Ricardo y yo hemos estado hablando con algunos expertos financieros. Dicen que una mujer de tu edad debería tener un plan de sucesión claro, por si acaso». Los papeles que me mostró estaban llenos de términos legales complicados. Pero incluso con mi falta de experiencia en asuntos financieros, pude entender lo esencial. Querían que les transfiriera una cantidad sustancial de mi herencia en vida para evitar impuestos futuros. También querían que les otorgara poder legal para tomar decisiones sobre mis finanzas y propiedades. Es lo más inteligente. Insistía mientras señalaba líneas específicas del documento. De esta manera, si algo te pasa, no tendremos que pasar por complicaciones legales. Todo estará ya organizado. Miguel apareció media hora después, como si su llegada hubiera sido coordinada, y se sumó inmediatamente a la presión. «Mamá, entendemos que puede parecer complicado, pero realmente es por tu tranquilidad. Así no tendrás que preocuparte por gestionar cantidades tan grandes de dinero». Los observé a ambos representando esa farsa de preocupación filial, y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mis propios hijos. Asco. No solo me estaban manipulando, sino que me estaban subestimando, tratándome como si fuera una anciana confundida incapaz de ver a través de sus intenciones transparentes. «Necesito tiempo para pensarlo», les dije finalmente. Y vi cómo intercambiaban una mirada de frustración que confirmaba todos mis sospechas. Durante los días siguientes, la presión se intensificó. Valeria me llamaba 3 veces al día con nuevas urgencias que requerían decisiones inmediatas sobre mi dinero. Miguel aparecía en mi casa sin avisar, siempre con algún nuevo argumento sobre por qué era crucial que firmara aquellos documentos cuanto antes. Una noche, mientras cenaba sola en mi pequeña cocina, sonó el timbre. Era Ricardo, el marido de Valeria, algo que me sorprendió porque nunca había venido a visitarme sin su esposa. Entró con la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, y se sentó en mi sofá como si fuera el dueño del lugar. «Elena», me dijo con un tono paternalista que me hizo hervir la sangre, «Valeria está muy preocupada por ti. Dice que estás dudando sobre firmar esos documentos financieros que os preparó». Su presencia en mi apartamento me resultaba invasiva y amenazante. Este hombre que apenas me había dirigido la palabra en todos los años que llevaba casado con mi hija, que me había mirado con desdén cada vez que coincidíamos en algún evento familiar, ahora estaba en mi casa tratando de convencerme de que entregara mi dinero. «No estoy dudando», le respondí con más firmeza de la que había mostrado en semanas. «Estoy reflexionando. Es una decisión importante». «Por supuesto», dijo con una sonrisa condescendiente, «pero a veces las personas de cierta edad pueden sobrepensar las cosas. Valeria y Miguel solo quieren protegerte. Hay muchos estafadores que se aprovechan de viudas con dinero». La palabra «viudas» me golpeó como una bofetada. Técnicamente era correcta,
pero la forma en que la usó me hizo sentir como si fuera una categoría de víctima potencial en lugar de una mujer independiente. Ricardo, le dije levantándome del sofá para indicar que la conversación había terminado. Agradezco tu preocupación, pero puedo manejar mis propios asuntos. Su máscara de cortesía se resquebrajó por un momento, y pude ver un destello de la irritación que sentía por tener que lidiar conmigo en lugar de simplemente acceder a mi dinero a través de su esposa. Como quieras, Elena, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Pero espero que no cometas errores de los que luego te arrepientas. El tono amenazante de sus palabras me acompañó durante toda la noche. Por primera vez desde que había recibido la herencia, comencé a sentir miedo. No miedo por mi seguridad física, sino miedo por mi autonomía, por mi capacidad de mantener el control sobre mi propia vida, ahora que tenía algo que otros querían desesperadamente. Al día siguiente, decidí tomar una medida que cambiaría completamente la dinámica de la situación. Fui al banco y solicité una reunión con el director de la sucursal, un hombre elegante llamado Carlos Medina, que me trató con el respeto exquisito que aparentemente merecía, ahora que mi cuenta bancaria tenía 7 cifras. «Señora Ramos», me dijo después de escuchar mi situación, «lo que me describe es lamentablemente común. Muchas personas mayores con herencias sustanciales se enfrentan a presión familiar. Permítame sugerirle algunas medidas de protección». Durante las siguientes 2 horas, el señor Medina me explicó diferentes opciones para proteger mis activos de manipulación familiar. Podía establecer un fideicomiso que me permitiera mantener control absoluto sobre mi dinero mientras viviera, crear cuentas con restricciones especiales que requerían mi autorización personal para cualquier transacción importante, y documentar legalmente mis deseos para evitar futuros conflictos. Lo más importante, me dijo mientras firmaba los papeles correspondientes, es que usted mantenga siempre el control total. Nadie, independientemente de su relación familiar, tiene derecho a presionarla para que renuncie a su autonomía financiera. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para tomar la decisión que había estado evitando durante semanas. Esa tarde, cuando Valeria y Miguel llegaron juntos para lo que claramente esperaban que fuera la reunión final donde yo firmaría sus documentos, los recibí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. He tomado una decisión. Les anuncié antes de que pudieran comenzar con su rutina habitual de presión emocional. No voy a firmar ningún documento que me transfiera el control de mi dinero. Voy a mantener la gestión completa de mi herencia. El silencio que siguió fue diferente al que había experimentado en el despacho del abogado. Este no era shock positivo, sino furia apenas contenida. «Mamá», dijo Valeria con una voz que temblaba de rabia disfrazada de preocupación. «Eso es una decisión muy poco inteligente. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Si desarrollas demencia? ¿Si alguien se aprovecha de ti? Si eso sucede», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Será mi problema para resolver. Mientras tanto, voy a disfrutar de mi dinero y mi independencia». Miguel se levantó del sofá con una brusquedad que reveló su verdadera naturaleza. «Esto es ridículo. Una mujer de tu edad no puede manejar esas cantidades de dinero sola. Vas a cometer errores terribles». «Puede ser», admití, «pero serán mis errores. Y honestamente, prefiero cometer mis propios errores que ser víctima de la manipulación de otras personas». La palabra manipulación cayó entre nosotros como una bomba. Finalmente había nombrado lo que todos sabíamos que estaba sucediendo, y el pretexto de preocupación familiar se desmoronó completamente. «¿Manipulación?», gritó Valeria, ya sin intentar mantener su fachada dulce. «Somos tus hijos. Todo lo que queremos es protegerte». «No», le respondí con una claridad que me sorprendió. «Lo que quieren es controlar mi dinero, y eso no va a suceder». Esa noche, después de que se marcharan dando portazos y lanzando amenazas veladas sobre mi deterioro mental, me senté en mi sofá con una taza de té, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Había recuperado mi dignidad, pero el precio había sido descubrir quiénes eran realmente las personas que había criado y amado incondicionalmente durante décadas. Los días que siguieron a mi negativa fueron de un silencio ensordecedor. Por primera vez en décadas, mi teléfono no sonaba.
No había llamadas de Valeria preguntando sobre mi salud con esa voz falsa que ahora reconocía como pura actuación. No había visitas sorpresa de Miguel con excusas elaboradas para verificar mi estado mental. Era como si mis hijos hubieran decidido que, al no poder controlar mi dinero, yo había dejado de existir para ellos. Curiosamente, esa ausencia no me dolía como había esperado. En lugar del vacío devastador que había sentido después de la humillación en el Hotel Villamagna, ahora experimentaba algo parecido al alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de encima que no había sabido que estaba cargando. Una mañana de enero, mientras tomaba mi café en la pequeña mesa de la cocina y observaba cómo los primeros rayos de sol invernal se filtraban por mi ventana, tomé una decisión que habría sido impensable solo unos meses antes. Me vestí con mi abrigo más abrigado, me puse los zapatos cómodos que reservaba para ocasiones especiales y salí de mi apartamento con un destino específico en mente. La agencia de viajes estaba ubicada en la Gran Vía, en uno de esos edificios históricos que habían sido renovados para albergar comercios modernos. Al entrar, me recibió una joven empleada llamada Patricia que no pudo disimular su sorpresa cuando le expliqué lo que quería hacer. ¿Un crucero por el Mediterráneo, señora Ramos? ¿Para cuándo lo estaría planteando? Para la semana que viene, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Y no quiero el camarote más barato. Quiero una suite con balcón. Patricia pestañeó varias veces, claramente procesando el hecho de que una mujer de mi aparente clase social estuviera solicitando un viaje de lujo con tan poca antelación. Pero cuando saqué mi tarjeta de crédito platino del banco, su actitud cambió inmediatamente al profesionalismo eficiente que reservan para clientes adinerados. Durante las siguientes 2 horas, planificamos un itinerario de 15 días que incluía Barcelona, Roma, Nápoles, Palermo, Marsella y Palma de Mallorca. El crucero era de una línea italiana de lujo, con restaurantes de alta cocina, espectáculos nocturnos y actividades culturales que incluían conferencias sobre arte e historia impartidas por profesores universitarios. Es una experiencia maravillosa para una persona para alguien que aprecia la cultura. Se corrigió Patricia, claramente intentando no hacer referencia a mi edad de manera que pudiera resultar ofensiva. Cuando salí de la agencia con los billetes en mi bolso y el itinerario detallado en una carpeta elegante, sentí una emoción que no había experimentado en décadas. Por primera vez en mi vida adulta, iba a hacer algo completamente para mí, sin considerar las necesidades o opiniones de otras personas. Esa tarde fui de compras por el centro de Madrid, algo que no había hecho con fines puramente personales desde que podía recordar. En el Corte Inglés, una dependienta me ayudó a seleccionar un guardarropa completamente nuevo, vestidos de cóctel para las cenas formales del crucero, zapatos cómodos pero elegantes para las excursiones en puerto, bañadores apropiados para una mujer de mi edad pero que me hacían sentir atractiva, y hasta un vestido de noche azul marino que realzaba mis ojos y me hacía ver años más joven. «Está usted radiante», me dijo la dependienta mientras me probaba el último vestido. «Se nota que está emocionada por su viaje». Tenía razón. Me veía diferente en el espejo del probador. No era solo la ropa nueva o el maquillaje que me había aplicado esa mañana. Era algo en mi postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en la sonrisa que había aparecido espontáneamente en mi rostro. Por primera vez en años, me veía como Elena Ramos, no como la madre de Valeria y Miguel. El día de mi partida, decidí hacer algo que sabía que molestaría profundamente a mis hijos. Les envié un mensaje de texto simple. «Me voy de viaje por 2 semanas. Estaré incomunicada. No se preocupen». No especifiqué el destino, ni les pedí permiso, ni les pregunté su opinión. Simplemente les informé, como haría cualquier adulto independiente con su familia. Las respuestas llegaron inmediatamente. Valeria me llamó 6 veces seguidas, pero yo había puesto el teléfono en silencio. Miguel me envió una serie de mensajes cada vez más desesperados. «¿Dónde vas? ¿Con quién? ¿Es seguro viajar sola a tu edad? ¿Qué pasa si te enfermas?» Sus reacciones confirmaron lo que ya sabía. No estaban preocupados por mi bienestar, sino por su pérdida de control sobre mí.
El hecho de que pudiera tomar decisiones importantes sin consultarles los aterrorizaba, porque significaba que finalmente había comprendido mi propia autonomía. El taxi que me llevó al puerto de Barcelona me costó más de lo que había gastado en transporte durante un año entero, pero por primera vez en mi vida no calculé mentalmente el impacto de ese gasto en mi presupuesto mensual. Podía permitírmelo, y más importante aún, merecía permitírmelo. El barco era aún más impresionante en persona de lo que había aparecido en las fotografías de la agencia de viajes. Era como una ciudad flotante, con 12 pisos de camarotes, restaurantes, teatros, spas y hasta una biblioteca que me hizo sonreír al recordar mis tardes en la biblioteca pública de Lavapiés. Mi suite en la cubierta 9 tenía un balcón privado que daba al Mediterráneo, una cama king size que era más grande que toda mi cocina en Madrid, y un baño de mármol con una bañera donde podría relajarme después de décadas de duchas rápidas en mi pequeño apartamento. Pero lo que más me impactó no fueron los lujos materiales, sino la forma en que el personal del barco me trataba. Desde el botones que llevó mi equipaje hasta el camarero del restaurante principal, todos me hablaban con respeto genuino, me miraban a los ojos cuando me dirigían la palabra, y parecían genuinamente interesados en asegurar que tuviera una experiencia placentera. «Bienvenida a bordo, señora Ramos», me dijo el maitre del restaurante esa primera noche mientras me acompañaba a una mesa junto a la ventana. «¿Es su primer crucero?» «Sí», respondí, y por alguna razón agregué, «es la primera vez que viajo sola en mi vida». Su sonrisa fue genuinamente cálida. «Entonces será una experiencia especial. Permítame asegurarme de que sea memorable por todas las razones correctas». Durante esa primera cena, mientras saboreaba una langosta que costaba más que mi presupuesto semanal de comida, observé a los otros pasajeros y me di cuenta de algo extraordinario. Nadie aquí sabía que yo era la madre de alguien. Para todos ellos, yo era simplemente Elena Ramos, una mujer que podía permitirse viajar en primera clase y que merecía el mismo respeto que cualquier otro huésped. Al segundo día del crucero, mientras el barco navegaba hacia Roma, participé en una conferencia sobre arte renacentista italiano, impartida por un profesor de la Universidad de Florencia. Durante el turno de preguntas, levanté la mano y hice una consulta en italiano fluido sobre la influencia de los mecenas florentinos en el desarrollo del arte del período. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había experimentado recientemente. No era shock por mi presunta incompetencia, sino admiración genuina por mi conocimiento. Varios pasajeros se acercaron después de la conferencia para continuar la conversación, y por primera vez en años me sentí intelectualmente estimulada y valorada. ¿Es usted profesora?, me preguntó una mujer elegante de mi edad llamada Carmen, quien resultó ser una doctora jubilada de Valencia. «Lo fui», respondí con orgullo. «Enseñé idiomas durante 45 años». «Se nota», dijo sonriendo. ¿Ha considerado dar conferencias en cruceros? Muchas líneas buscan académicos retirados para enriquecer sus programas culturales. La idea me sorprendió. Yo, dando conferencias sobre literatura francesa o gramática alemana a pasajeros adinerados mientras navegábamos por el mundo, era una posibilidad que nunca había considerado, pero que ahora parecía no solo factible, sino emocionante. Durante los días siguientes, mi rutina se estableció naturalmente. Me levantaba temprano para caminar por la cubierta superior mientras el sol salía sobre el mar. Desayunaba en el balcón de mi suite, leyendo uno de los libros que había comprado en la librería del barco. Participaba en las actividades culturales que me interesaban. Cenaba en diferentes restaurantes, probando cocinas que nunca había tenido oportunidad de experimentar. Y me acostaba tarde después de haber disfrutado de espectáculos en vivo que incluían ópera, jazz y teatro. En Roma, contraté un guía privado que me llevó por los museos vaticinos, algo que había soñado hacer desde mis clases de historia del arte en la universidad. En Nápoles, visité Pompeya y pude finalmente ver en persona las ruinas sobre las que había leído en latín durante mis años de enseñanza. En cada puerto, me sentía como una estudiante nuevamente, absorbiendo conocimientos y experiencias que enriquecían mi comprensión del mundo. Pero quizás el momento más significativo del viaje ocurrió una noche mientras estaba sola en el balcón de mi suite,
observando las estrellas sobre el Mediterráneo con una copa de vino italiano en la mano. Mi teléfono, que había mantenido en modo avión durante todo el viaje, se conectó automáticamente a la Wi-Fi del barco y comenzó a vibrar con mensajes acumulados. Había 23 llamadas perdidas de Valeria, 18 de Miguel, y una serie de mensajes de texto que escalaban desde la preocupación fingida hasta la ira apenas contenida. El último mensaje de Valeria decía: «Mamá, esto es ridículo. Una mujer de tu edad no puede desaparecer así. Estamos considerando contactar a la policía». Leí los mensajes sin sentir la ansiedad que habría experimentado antes. En lugar de eso, sentí una especie de tristeza distante, como si estuviera leyendo sobre los problemas de extraños que no tenían nada que ver conmigo. Escribí una respuesta simple: «Estoy perfectamente bien, disfrutando de unas vacaciones muy necesarias. Regreso a Madrid el 15 de febrero». Y luego volví a poner el teléfono en modo avión. Esa noche, mientras me quedaba dormida al sonido de las olas contra el casco del barco, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. No era solo que hubiera gastado dinero en mí misma por primera vez en décadas, o que hubiera viajado sola, o que hubiera experimentado lujos que antes consideraba inalcanzables. Era que había recordado quién era Elena Ramos cuando no estaba definida por las necesidades, demandas y manipulaciones de otras personas. Era una mujer inteligente, culta, capaz de disfrutar conversaciones sofisticadas y experiencias enriquecedoras. Era alguien que merecía respeto, consideración y la libertad de tomar sus propias decisiones. Durante las últimas noches del crucero, mientras preparaba mentalmente mi regreso a Madrid, comprendí que no podía simplemente volver a mi antigua vida como si nada hubiera cambiado. Había cruzado un umbral desde el cual no había retorno posible. Ya no era la Elena que aceptaba migajas de atención de sus hijos a cambio de financiar sus vidas. Ya no era la mujer que se conformaba con ser tratada como un mueble familiar al que se recurría solo en momentos de necesidad. Era Elena Ramos. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Mi regreso a Madrid fue como aterrizar en un planeta diferente, después de haber vivido en otro mundo durante 2 semanas. El apartamento de Lavapiés me pareció más pequeño, más oscuro, más cargado de memorias que ya no me pertenecían. Pero yo había cambiado tanto que hasta las paredes familiares parecían observarme con curiosidad, como si no reconocieran a la mujer que había regresado. No habían pasado ni 2 horas desde mi llegada cuando sonó el timbre con la insistencia de alguien que había estado esperando mi regreso como un depredador espera a su presa. A través de la mirilla vi a Valeria y Miguel parados en el rellano, ambos con expresiones que mezclaban alivio, irritación y algo que me tomó un momento identificar: miedo. Los dejé entrar, pero por primera vez en décadas no les ofrecí café ni me apresuré a prepararles algo de comer. Me senté en mi sofá con la tranquilidad de alguien que ha aprendido a no disculparse por ocupar espacio en su propia casa, y los observé mientras luchaban por encontrar las palabras adecuadas para la confrontación que habían estado ensayando durante mi ausencia. «Mamá», comenzó Valeria con esa voz que usaba cuando intentaba sonar razonable mientras manipulaba una situación. «Nos tenías muy preocupados. Desaparecer así, sin dar detalles, sin una forma de contactarte, no es propio de ti». «Al contrario», respondí con una calma que claramente los desconcertó. «Creo que es exactamente propio de mí, solo que es la primera vez en 40 años que me permito actuar según mis propios deseos». Miguel se sentó en el borde del sofá con la rigidez de alguien preparado para una batalla. «Mamá, entendemos que la herencia te haya dado cierta libertad financiera, pero tienes que ser responsable. No puedes gastar dinero imprudentemente en caprichos». La palabra caprichos me hizo sonreír, aunque no había nada divertido en la situación. Mis 2 semanas de cultura, descanso y autodescubrimiento habían sido reducidas a un capricho por un hijo que se había gastado más dinero en su último fin de semana esquiando que yo en mi crucero completo. «¿Imprudentemente?», repetí. «¿Te refieres a que me gasté mi propio dinero en mi propia felicidad? ¿Eso te parece imprudente?» «No lo digas así», intervino Valeria con creciente frustración. «Sabes que no es eso, pero tienes que pensar en el futuro, en tu vejez.
en los gastos médicos que podrían surgir, en nosotros, que somos tu familia. Ahí estaba, la palabra que había estado esperando escuchar, nosotros. Todo este teatro de preocupación por mi bienestar se reducía, como siempre, a cómo mis decisiones los afectaban a ellos. Háblame de mi vejez, les dije, cruzándome de brazos. Háblame de cómo exactamente planeaban cuidarme cuando sea demasiado mayor para valerme por mí misma. Porque hasta donde recuerdo, ninguno de los dos ha mostrado el menor interés en pasar tiempo conmigo, a menos que necesiten algo. El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Valeria y Miguel intercambiaron miradas que confirmaron lo que yo ya sabía. Nunca habían considerado realmente cuidarme en mi vejez. Sus planes para mi dinero no incluían su presencia, solo su acceso a mi cuenta bancaria. Eso no es justo, murmuró Miguel. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿En serio? Le pregunté, sintiendo cómo décadas de resentimiento acumulado finalmente encontraban su voz. ¿Estuvieron ahí cuando tuve neumonía el año pasado y pasé una semana en el hospital? Porque yo recuerdo estar sola, recibiendo llamadas de 5 minutos donde me preguntaban si ya estaba mejor, pero sin ofrecerse a visitarme. «Estábamos ocupados», comenzó Valeria. «¿Estuvieron ahí cuando me operaron de cataratas y necesitaba ayuda para hacer la compra durante 2 semanas? Porque yo recuerdo pedirles ayuda y que me dijeran que contratara una asistenta, porque ustedes tenían compromisos importantes». «Mamá, estás siendo melodramática», dijo Miguel. Pero su voz había perdido toda convicción. ¿Estuvieron ahí en alguna de mis navidades durante los últimos 5 años? ¿En alguno de mis cumpleaños? ¿En algún momento en que no necesitaran dinero prestado o consejo gratuito, o que les cuidara a sus hijos cuando les convenía? Cada pregunta aterrizaba como un golpe físico. Por primera vez en nuestras vidas, yo era quien los estaba confrontando con la verdad, y ellos no tenían respuestas preparadas, porque nunca habían esperado que su madre callada y complaciente desarrollara una voz propia. Pero ahora, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Ahora que tengo dinero, de repente soy demasiado frágil para tomar mis propias decisiones. Ahora necesito su protección y supervisión. Ahora soy lo suficientemente importante como para visitarme 3 veces por semana. «Eso no es verdad», gritó Valeria, levantándose del sofá con una agitación que revelaba lo cerca que estaba de perder completamente el control. «Siempre nos hemos preocupado por ti. ¿Se preocuparon por mí cuando me negaste frente a tus amigos ricos?», le pregunté directamente. «¿Cuando me convertiste en la nana para proteger tu imagen social? ¿Esa fue tu forma de preocuparte por mí?». El recordatorio de aquella humillación en el Hotel Villamagna hizo que Valeria palideciera. Sabía que había cruzado una línea esa noche, que había cometido una traición tan profunda que no tenía justificación posible. Pero en lugar de disculparse, dobló la apuesta. «Fue un malentendido», dijo débilmente. «Ya te expliqué que esa gente es complicada. Tenía que manejar la situación». «No», le respondí con una claridad que me sorprendió. «No fue un malentendido. Fue una decisión consciente de sacrificar la dignidad de tu madre para mantener tu estatus social. Y lo más triste es que ni siquiera te has disculpado. Solo has intentado justificarlo». Miguel intentó intervenir como pacificador, pero ya era demasiado tarde para medias tintas y diplomacia familiar. «Mira, mamá», dijo con el tono condescendiente que había adoptado desde que se mudó a Barcelona. «Entendemos que estés molesta, pero todos cometemos errores. Lo importante es seguir adelante como familia». «Como familia», repetí. «¿Qué significa eso exactamente para ustedes? Porque para mí, familia significa respeto mutuo, consideración, presencia en los momentos importantes. Para ustedes, aparentemente significa acceso a mi dinero sin las molestias de una relación real». «Eso es horrible», exclamó Valeria. «Somos tus hijos. Te amamos». «¿Me aman?», pregunté, y mi voz se quebró ligeramente no de tristeza, sino de una liberación que se sentía como exhalar después de contener la respiración durante décadas. «¿O aman lo que puedo hacer por ustedes? ¿Aman a la madre que trabajó 3 empleos para pagarles la universidad? ¿O aman la herencia que recibí?
porque han demostrado mucho más interés en mi cuenta bancaria que en mi bienestar emocional. El apartamento se llenó de un silencio cargado de verdades que habían estado flotando sin decirse durante años. Por primera vez, todos los pretextos y justificaciones habían sido arrancados, dejando al descubierto la naturaleza real de nuestra relación familiar. Si esto es sobre dinero, dijo Miguel finalmente, podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo que funcione para todos. Su propuesta confirmó todo lo que yo había sospechado. Incluso en medio de una confrontación emocional devastadora, su mente seguía calculando cómo acceder a mis recursos financieros. No se trata de llegar a un acuerdo, les dije levantándome del sofá. Se trata de que ustedes decidan qué tipo de relación quieren tener conmigo. Una relación real, basada en amor y respeto mutuo, o una relación transaccional basada en mi utilidad económica. «Por supuesto que queremos una relación real», gritó Valeria, pero sus ojos traicionaban el pánico de alguien que se daba cuenta de que su fuente de ingresos futuros estaba en peligro. «Entonces demuéstrenlo», les dije caminando hacia la puerta de mi apartamento. «Demuéstrenlo visitándome cuando no necesiten nada. Demuéstrenlo recordando mi cumpleaños sin que se los recuerde. Demuéstrenlo interesándose por mi vida, mis pensamientos, mis experiencias, no solo por mi dinero». «¿Qué significa eso?», preguntó Miguel, claramente confundido por el concepto de una relación que no girara alrededor de intercambios financieros. «Significa», dije abriendo la puerta, «que voy a vivir mi vida para mí misma por primera vez en 40 años. Y ustedes van a tener que decidir si quieren ser parte de esa vida como hijos que me aman, o si prefieren seguir siendo extraños que comparten mi apellido y esperan heredar mi dinero». «Mamá, espera», dijo Valeria, claramente desesperada por recuperar el control de la situación. «No tienes que tomar decisiones drásticas. Podemos solucionar esto». «La única decisión drástica», le respondí, «sería seguir fingiendo que tenemos una relación familiar funcional cuando lo que realmente tenemos es una empresa familiar donde yo soy el único empleado no remunerado». «¿Y si nos necesitas?», preguntó Miguel como último recurso. «¿Y si te enfermas o tienes una emergencia?». Su pregunta reveló la profunda desconexión entre su percepción de sí mismos como hijos responsables y la realidad de su comportamiento durante los últimos años. Había tenido emergencias médicas, había estado enferma, había necesitado ayuda en múltiples ocasiones, y ellos habían brillado por su ausencia. «Miguel», le dije con una sonrisa triste, «he manejado todas mis emergencias sola durante los últimos 10 años. No creo que eso vaya a cambiar ahora». Los observé salir de mi apartamento con una mezcla de alivio y melancolía. No sentía el dolor devastador que había esperado experimentar al confrontar finalmente a mis hijos con la verdad sobre nuestra relación. En lugar de eso, sentía algo parecido a la liberación que debe experimentar alguien cuando finalmente deja un trabajo que odiaba pero al que se aferraba por miedo al cambio. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para una persona y ponía música clásica de fondo, me di cuenta de que por primera vez en décadas no estaba esperando que sonara el teléfono con alguna crisis familiar que requiriera mi atención inmediata. No estaba calculando mentalmente cuánto dinero podría prestarle a alguien el mes siguiente. No estaba planificando mi vida alrededor de las necesidades y caprichos de otras personas. Era Elena Ramos, una mujer de 72 años con una herencia considerable, una educación excelente, y por primera vez en su vida adulta, la libertad completa de decidir cómo quería vivir el tiempo que le quedaba en este mundo. Y esa perspectiva, en lugar de aterrorizarme, me llenaba de una emoción que no había sentido desde que era joven, la anticipación de posibilidades ilimitadas. Los primeros días después de la confrontación con mis hijos transcurrieron en una calma extraña, como la quietud que sigue a una tormenta devastadora. Mi apartamento parecía más grande, más luminoso, como si hubiera expulsado de él no solo a 2 personas, sino décadas de energía negativa acumulada. Por primera vez en mi vida adulta, me despertaba cada mañana sin una lista mental de problemas ajenos que resolver o expectativas que cumplir. El silencio de mi teléfono, que antes me habría angustiado, ahora me resultaba liberador. No había llamadas urgentes pidiendo dinero prestado,
No había visitas sorpresa con agendas ocultas. No había mensajes de texto cargados de manipulación emocional. Era como si hubiera cerrado la puerta a un capítulo de mi vida que me había estado drenando la energía durante décadas. Una mañana de principios de marzo, mientras tomaba mi café en el balcón pequeño de mi apartamento y observaba cómo Lavapiés despertaba con su mezcla característica de culturas y sonidos, tomé una decisión que me sorprendió por su audacia. Llamé a la agencia inmobiliaria más prestigiosa de Madrid y pedí una cita para buscar un apartamento nuevo. ¿En qué zona está interesada, señora Ramos?, me preguntó la agente. Una mujer elegante llamada Cristina, que claramente estaba acostumbrada a tratar con clientes adinerados. En el barrio de Salamanca, respondí sin dudarlo. Quiero algo con mucha luz natural, un balcón grande y lo suficientemente espacioso para recibir visitas, cuando decida recibirlas. Durante las siguientes semanas, Cristina me mostró apartamentos que parecían palacios comparados con mi hogar de 40 años en Lavapiés. Pisos con techos altos, molduras originales del siglo XIX, cocinas modernas que parecían salidas de revistas de decoración y baños con bañeras lo suficientemente grandes como para que pudiera relajarme leyendo un libro. Finalmente encontré el lugar perfecto. Un apartamento en la tercera planta de un edificio histórico en la calle Serrano, con 2 dormitorios, 2 baños completos, un salón amplio con ventanales que daban a un patio interior lleno de plantas, y una cocina que invitaba a cocinar para el placer, no solo por necesidad. Lo más importante era la biblioteca que había sido construida en lo que una vez fue un dormitorio adicional, con estanterías de suelo a techo y un sillón de lectura ubicado junto a una ventana que ofrecía vistas a las copas de los árboles de la calle. «Es perfecto», le dije a Cristina mientras firmaba el contrato de compra. Es exactamente lo que no sabía que estaba buscando. La mudanza fue una experiencia liberadora que no había anticipado. Al empacar las pertenencias acumuladas durante 40 años en Lavapiés, me di cuenta de cuántas cosas había conservado por pura inercia emocional. Ropa que no me gustaba, pero que había sido regalos de mis hijos. Muebles incómodos que había comprado porque eran baratos. Fotografías de eventos familiares donde yo aparecía forzando sonrisas que no sentía. Decidí llevar solo lo que realmente me traía alegría. Mis libros, algunos muebles que tenían valor sentimental genuino, la vajilla que había heredado de mi madre, y las fotografías donde aparecía sola o con personas que me habían amado sin condiciones. Todo lo demás lo doné a organizaciones benéficas, sintiendo que cada caja que se llevaban era otro peso que desaparecía de mis hombros. El nuevo apartamento se convirtió en mi santuario personal. Contraté a una decoradora que me ayudó a elegir muebles que reflejaran mis gustos reales, no las limitaciones presupuestarias que habían definido mis decisiones durante décadas. Elegimos un sofá de terciopelo azul donde podía leer cómodamente, una mesa de comedor de madera maciza donde podía comer con tranquilidad, sin calcular el costo de cada ingrediente, y cortinas de seda que filtraban la luz de Madrid, creando una atmósfera dorada y cálida. Pero el cambio más significativo no fue físico, sino emocional. Por primera vez desde que podía recordar, comencé a vivir según mis propios ritmos y deseos. Me inscribí en un club de lectura en francés que se reunía los martes en una librería del barrio de las Letras. Comencé a tomar clases de historia del arte en el Ateneo de Madrid, redescubriendo pasiones intelectuales que había abandonado cuando la supervivencia económica se convirtió en mi única prioridad. También hice algo que habría sido impensable meses antes. Contraté a Carmen, mi antigua bibliotecaria, como asistente personal de medio tiempo. No necesitaba realmente una asistente, pero había descubierto en nuestras conversaciones que ella estaba luchando económicamente después de que la biblioteca recortara su horario, y quería ayudarla de una manera que preservara su dignidad. Carmen se convirtió en mucho más que una empleada. Se convirtió en la amiga que nunca había tenido tiempo de cultivar cuando mi vida giraba alrededor de las crisis familiares constantes. 2 veces por semana venía a mi apartamento. Me ayudaba con correspondencia y tareas administrativas, pero principalmente compartíamos café y conversaciones sobre libros, viajes, y la extraña libertad que viene con redescubrir quién eres después de los 70 años.
Elena, me dijo una tarde mientras organizábamos mis nuevas compras de libros en la biblioteca. Es como si fueras una mariposa que finalmente salió de su capullo. Es hermoso de ver. Sus palabras me hicieron sonreír, pero también reflexionar sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Tenía razón. Me había convertido en una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas, esperando la oportunidad de emerger. Una de las experiencias más transformadoras fue inscribirme en un programa de voluntariado en el Museo del Prado, donde utilizaba mis conocimientos de idiomas para dar visitas guiadas a turistas extranjeros. 2 veces por semana, me vestía con ropa elegante pero cómoda. Caminaba por las salas del museo que había visitado como una espectadora económicamente limitada durante años, y ahora compartía mi pasión por el arte con personas de todo el mundo. Señora Ramos, me dijo el coordinador del programa después de mi primer mes, los visitantes siempre preguntan específicamente por usted. Dicen que sus explicaciones hacen que las pinturas cobren vida. Hearing esas palabras me llenó de un orgullo que no había sentido desde mis días como profesora. Había redescubierto mi valor profesional, mi capacidad de educar e inspirar, mi don para comunicar conocimientos complejos de manera accesible. Era Elena Ramos la académica, no solo Elena Ramos la madre abandonada. Pero quizás el momento más significativo de mi transformación ocurrió durante una tarde de abril, cuando decidí hacer algo que había estado posponiendo desde mi regreso del crucero: visitar a mi antigua vecina, doña Mercedes, que había sido mi única amiga real durante los años difíciles en Lavapiés. Mercedes tenía 85 años, vivía sola en el mismo edificio donde yo había pasado 4 décadas, y había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios y humillaciones familiares. Cuando llegué a su puerta vestida con ropa nueva, llevando flores frescas y una caja de pasteles caros de una pastelería francesa, su reacción fue inmediata. «Dios mío, Elena», exclamó abrazándome con más fuerza de la que su cuerpo frágil parecía capaz de generar. «Estás radiante. ¿Qué te ha pasado?» Durante las 3 horas siguientes, le conté toda mi historia mientras compartíamos té y pasteles en su pequeña cocina. Le hablé de la herencia, de la confrontación con mis hijos, de mi apartamento nuevo, de mis actividades en el museo, de la sensación de haber recuperado mi vida después de años de entregarla a personas que no la valoraban. Mercedes me escuchó con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente como para entender los patrones profundos de la naturaleza humana. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio por unos momentos, estudiando mi rostro con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. «¿Sabes lo que más me llama la atención de tu historia?», me dijo finalmente. «No es que hayas heredado dinero, ni que hayas confrontado a tus hijos, ni siquiera que te hayas mudado a un apartamento bonito». «¿Entonces qué?», le pregunté, genuinamente curiosa. «Es que por primera vez en todos los años que te conozco, cuando hablas de tu vida, hablas de ti misma en presente, no en pasado. Durante décadas, siempre hablabas de lo que habías hecho por otros, lo que habías sacrificado, lo que habías perdido. Ahora hablas de lo que estás haciendo, lo que estás descubriendo, lo que estás construyendo. Es como si hubieras decidido empezar a vivir en lugar de simplemente sobrevivir». Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada porque capturaban perfectamente algo que yo había sentido, pero no había sabido articular. Durante décadas, había vivido mi vida en tiempo pasado, definiéndome por sacrificios anteriores y traiciones pasadas. Ahora, por primera vez, estaba viviendo en presente, creando experiencias nuevas y construyendo una identidad que no dependía de lo que había perdido o dado. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor nuevo con velas encendidas y música de Chopin de fondo, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de Valeria. «Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación. ¿Podríamos hablar? Sin agenda, sin demandas. Solo hablar». Leí el mensaje 3 veces, buscando las manipulaciones ocultas y las agendas disfrazadas que había aprendido a identificar en todas las comunicaciones de mis hijos. Pero por alguna razón, este mensaje sonaba diferente. Había una vulnerabilidad en su brevedad,
una ausencia de la grandilocuencia emocional que normalmente caracterizaba sus intentos de manipulación. Por primera vez en meses, consideré la posibilidad de que tal vez, quizás, la confrontación había logrado algo más que mi propia liberación. Tal vez había plantado una semilla de autoconciencia en mi hija que podría, eventualmente, convertirse en el tipo de relación genuina que yo había estado esperando durante décadas. Pero ahora yo estaba en una posición diferente para evaluar esa posibilidad. Ya no era la madre desesperada por cualquier migaja de atención de sus hijos. Era Elena Ramos, una mujer completa e independiente que tenía mucho que ofrecer, pero que ya no estaba dispuesta a regalarlo a personas que no lo valoraban. Si mis hijos querían una relación conmigo, tendrían que ganársela. Y si no lo hacían, yo seguiría construyendo una vida llena de propósito, belleza y alegría genuina. Por primera vez en mi vida, el resultado de esa ecuación no determinaba mi felicidad. 6 meses después de mi transformación, mientras observaba el atardecer dorado desde el balcón de mi apartamento en la calle Serrano, con una copa de vino español en la mano, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. El Madrid de octubre se extendía ante mí como un tapiz de luces que comenzaban a encenderse, y por primera vez en décadas, me sentía parte de esa belleza en lugar de ser simplemente una observadora externa. Había respondido al mensaje de Valeria, pero no inmediatamente. Esperé una semana, no por crueldad, sino porque necesitaba estar segura de que cualquier conversación que tuviéramos se basara en mis nuevos términos, no en los viejos patrones de manipulación y culpa que habían definido nuestra relación durante años. Cuando finalmente nos encontramos en un café neutral del barrio de Malasaña, fue como conocer a una versión diferente de mi hija. Llegó sin el maquillaje perfecto que normalmente usaba como armadura social, sin la ropa de diseñador que proclamaba su estatus económico, sin la actitud arrogante que había adoptado desde su matrimonio con Ricardo. Parecía más joven, más vulnerable, más parecida a la niña que había criado antes de que el dinero y las ambiciones sociales la transformaran en alguien irreconocible. Mamá, comenzó con una voz que temblaba ligeramente. He estado en terapia desde nuestra última conversación. Sus palabras me sorprendieron. Durante todos los años que había sugerido que buscar ayuda profesional podría beneficiar nuestras dinámicas familiares, Valeria siempre había respondido que la terapia era para personas con problemas reales, no para familias exitosas como la suya. Mi terapeuta me hizo algunas preguntas que nunca me había hecho a mí misma. Continuó, mirando su café con leche como si contuviera respuestas que no sabía cómo articular. ¿Cuándo fue la última vez que te llamé solo para saber cómo estabas? ¿Cuándo fue la última vez que te invité a algo sin necesitar algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que te traté como a una persona completa en lugar de solo como a mi madre? Cada pregunta aterrizaba entre nosotras como una pequeña confesión, reconocimientos de patrones de comportamiento que habían estado presentes durante años, pero que nunca habían sido nombrados directamente. No pude responder a ninguna de esas preguntas, admitió, levantando finalmente la mirada para encontrarse con mis ojos. Y me di cuenta de que durante años te había convertido en una máquina dispensadora emocional y financiera. Ponía mis problemas y necesidades, y esperaba que salieran soluciones y apoyo, sin nunca preguntarme qué necesitabas tú. Sus palabras me tocaron de una manera que no había esperado. No porque me devolvieran inmediatamente a los viejos patrones de perdón incondicional que había practicado durante décadas, sino porque representaban el primer reconocimiento real de los daños que había causado, no solo las excusas y justificaciones que había ofrecido anteriormente. También me di cuenta, continuó, de que cuando te negué frente a mis amigos en el hotel, no solo te estaba traicionando a ti, me estaba traicionando a mí misma. Estaba negando la historia de una mujer extraordinaria que me crió sola, que se sacrificó por darme oportunidades, que dominaba 5 idiomas mientras yo apenas había aprendido inglés básico en la universidad. Nuestras conversaciones durante las siguientes semanas fueron diferentes a cualquier comunicación que hubiéramos tenido anteriormente. En lugar de las crisis urgentes y las demandas inmediatas que habían caracterizado nuestras interacciones, hablábamos sobre libros,
sobre experiencias de viaje, sobre las actividades que yo estaba disfrutando en mi nueva vida. Valeria parecía genuinamente interesada en conocer a Elena Ramos la persona, no solo en acceder a Elena Ramos la madre. Miguel, por el contrario, había reaccionado a mi transformación con una distancia aún mayor. Nuestras comunicaciones se habían reducido a mensajes de texto corteses en días festivos, intercambios superficiales que dejaban claro que él había interpretado mi nueva independencia como un rechazo personal. Su orgullo había sido herido por mi negativa a seguir financiando su estilo de vida, y aparentemente prefería el resentimiento a la vulnerabilidad de reconocer sus propios errores. Dale, tiempo, me aconsejó Carmen durante una de nuestras tardes, organizando mi correspondencia creciente del museo. Los hombres de su generación a menudo tienen más dificultades para admitir que han estado equivocados, especialmente con sus madres. Pero había aprendido a no centrar mi felicidad en las decisiones emocionales de otras personas, incluso cuando esas personas eran mis hijos. Miguel tendría que llegar a sus propias conclusiones en su propio tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Mientras tanto, yo tenía una vida rica y satisfactoria, que había construido independientemente de su aprobación o participación. Mi trabajo en el Museo del Prado había evolucionado de voluntariado ocasional a una posición semioficial como especialista en visitas guiadas para grupos culturales internacionales. El museo había reconocido mi valor único, una académica retirada con dominio de múltiples idiomas y una pasión genuina por el arte que se traducía en experiencias memorables para los visitantes. Señora Ramos, me dijo el director del museo durante nuestra reunión trimestral, hemos recibido solicitudes específicas de universidades estadounidenses y francesas pidiendo que usted guíe sus grupos de estudiantes. Su reputación se está extendiendo internacionalmente. Archer, esas palabras me llenaron de un orgullo profesional que no había sentido desde mis días como profesora. A los 72 años, había encontrado una nueva carrera que combinaba mi experiencia académica con mi amor por la educación y que me permitía contribuir significativamente a la comunidad cultural de Madrid. También había comenzado a escribir. Carmen había sugerido que documentara mi transformación personal, no solo como catarsis personal, sino como inspiración para otras mujeres mayores que podrían estar experimentando situaciones similares. Lo que comenzó como entradas de diario se había convertido en un manuscrito que exploraba temas de identidad, autonomía y el coraje necesario para redefinir tu vida después de décadas de vivir para otros. Es un libro que necesita existir, me dijo la editora a quien Carmen había contactado discretamente. Hay muchas mujeres de su generación que se han perdido a sí mismas en los roles de esposa y madre, y que nunca consideraron que podrían reclamar su identidad individual. Pero quizás el cambio más profundo en mi vida había sido la relación que había desarrollado conmigo misma. Por primera vez desde mi juventud, disfrutaba de mi propia compañía. Podía pasar tardes enteras leyendo sin sentir que debería estar haciendo algo más productivo para otros. Podía cocinar comidas elaboradas para una sola persona sin sentir que era un desperdicio. Podía planificar actividades y viajes basándome únicamente en mis propios intereses y deseos. Una tarde de noviembre, mientras preparaba la cena en mi cocina nueva escuchando ópera italiana, reflexioné sobre la ironía de mi situación. Durante décadas había creído que mi valor como persona dependía de mi utilidad para otros, de mi capacidad de sacrificarme por las necesidades de mi familia. Ahora, habiendo sido esencialmente rechazada por esa familia cuando dejé de ser útil económicamente, había descubierto que mi valor real había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reconocido y desarrollado. El dinero de la herencia había sido el catalizador, pero no la causa de mi transformación. La verdadera herencia había sido la oportunidad de redescubrir quién era Elena Ramos, cuando no estaba definida por las expectativas, demandas y manipulaciones de otras personas. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor iluminado por velas y contemplaba las luces de Madrid a través de mis ventanas, pensé en todas las mujeres que conocía que estaban viviendo versiones de la vida que yo había abandonado. Mujeres que se definían únicamente a través de sus relaciones familiares,
que habían perdido toda conexión con sus propios deseos y ambiciones, que creían que su valor disminuía con la edad, en lugar de deepening con la experiencia. Decidí que mi libro incluiría un mensaje directo para esas mujeres. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites con personas que te tratan mal, incluso si esas personas son tu familia. Nunca es demasiado tarde para redescubrir pasiones que abandonaste, para desarrollar talentos que habías ignorado, para crear una identidad que vaya más allá de los roles que has desempeñado para otros. Al año de mi transformación, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, y por primera vez en meses, su voz no tenía el tono resentido que había caracterizado nuestras pocas conversaciones recientes. «Mamá», dijo después de los saludos incómodos. Valeria me contó sobre las conversaciones que han estado teniendo. Me dijo que tal vez yo también debería considerar hablar con alguien sobre nuestros patrones familiares. Su admisión me llenó de una esperanza cautelosa. No la esperanza desesperada de una madre que se aferra a cualquier señal de reconciliación, sino la esperanza tranquila de alguien que ha aprendido a valorar las relaciones auténticas y que está dispuesta a esperar pacientemente a que se desarrollen. «Me encantaría tener esa conversación contigo», le respondí, «cuando te sientas listo para tenerla». Ahora, mientras termino de escribir esta historia en mi estudio personal, rodeada de libros en múltiples idiomas y fotografías de mis viajes recientes, puedo afirmar con certeza que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad si tienes el coraje de cerrar puertas que ya no te sirven y abrir ventanas hacia posibilidades que nunca habías considerado. La herencia de Alberto me dio medios económicos, pero la verdadera herencia fue descubrir que Elena Ramos había estado esperando pacientemente durante décadas a que yo tuviera el valor de conocerla. Y ahora que la conozco, no puedo imaginar volver a ser la mujer que era antes. ¿Has vivido alguna vez una situación donde sentiste que tu familia te valoraba más por lo que podías dar que por quién eras realmente? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, respeto y la libertad de ser valorados por quienes somos, no por lo que podemos proveer.